Son las 8:37. Tratándose el fútbol de una actividad que es seguida por tantos millones de personas en el mundo, por cierto, en nuestro país, que también en muchos casos se convierte en un vehículo para salir de la pobreza y que en tantos casos también aporta a los sectores más desposeídos de nuestra población la posibilidad de divertirse, de compartir, de hacer amigos y de alejarse también de algunas tentaciones indeseables. Bueno, obviamente lo que le rodea se convierte en un asunto de primera importancia. Y más aún lo es con la situación de violencia que estamos viviendo y que ha tenido como último episodio lo inaceptablemente ocurrido en el último clásico universitario. Aprovechamos, tal como lo hicimos ayer, de reiterar nuestro abrazo solidario a nuestra colega Daniela Alegría, periodista de La Magia Azul de esta radio, que fue cobardemente agredida por mal llamados hinchas, ¿no? Durante ese partido que finalmente nunca terminó por jugarse. Bueno, quien viene siguiendo hace tiempo este tema es el diputado por la región de Coquimbo, integrante de la Comisión de Deportes y Recreación, Marco Antonio Zulantay, a quien a esta hora de la mañana queremos saludar y agradecer. Diputado, muy buenos días, gracias por poder dialogar sobre este tema. Sí, Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, el agradecido soy yo por tener la oportunidad de conversar con usted y me gustaría partir concordando, y sabe que me gustaron sus palabras en la introducción del tema, porque justamente muchas personas que no están ligadas un poco al fútbol o no les gusta, que están en su derecho, obviamente, señalan que por qué tanto interés, por qué se invierte tanta energía en tratar de involucrarse, en buscar o ponerse como parlamentario, Ujú. de buscar soluciones para el, digamos, cosa que no va a ocurrir, digamos, pero por lo menos por esa disposición de buscar esas soluciones que se necesitan para el fútbol, porque justamente usted lo señalaba, yo también lo siento de la misma forma, el fútbol tiene interés público, e incluso ligado a otro proyecto que yo presenté con el tema de la apuesta, que ya conversamos también en un Sí. momento determinado, también involucra la fe pública, porque hay hinchas, hay personas que siguen el fútbol, entonces yo creo que vale la pena involucrarse cuando se van mezclando y se van entrelazando otros problemas, como el que estamos viendo ahora, que tiene que ver con la violencia en los estadios, que según mi punto de vista es una extensión de lo que está sucediendo en todo el país, Ujú. en distintos puntos. Entonces se traslada al estadio los días domingos. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener esa mirada sabiendo que es una actividad privada, porque son sociedades anónimas que cotizan en la bolsa, por ejemplo, y que tenemos que tener en cuenta de que también tienen sus responsabilidades, tienen que invertir dinero en la seguridad de una serie de cosas que nosotros desde el Parlamento podemos aportar lo nuestro, el gobierno puede apoyar y ayudar también en lo que pudiera hacer. Yo creo que esto si lo abordamos entre todos los actores que están alrededor de esta actividad, yo creo que se puede enmendar el rumbo y se puede definitivamente buscar algún tipo de solución para erradicar la violencia en los estadios. Sí. Yo tenía dudas, diputado, de por dónde partir la entrevista, y las sigo teniendo justo ahora que tengo que hacer la primera pregunta, porque lo que sí uno puede constatar es que ocurrió algo que creo que nos ayuda mucho a ir al problema de fondo, que es que luego de lo ocurrido el domingo, y no sé si usted concuerda conmigo, todo el mundo empezó a tirarse la pelota para un lado y para el otro, ¿no? Vamos a usar una figura futbolística ya que estamos hablando del tema. Las sociedades anónimas culpaban al gobierno. El gobernador del Biobío pidió la renuncia de la encargada de Estadio Seguro. Otros apuntaron a que las sociedades anónimas han recibido ingresos multimillonarios y que no han hecho las inversiones necesarias. Yo no tiende a pensar que todas las anteriores, y que en vez de tirarse la pelota unos con otros, deberíamos ir al tema de fondo. Bueno, primero no sé si comparte esta, que es una apreciación absolutamente personal, pero más allá de eso, preguntarle, ¿por dónde piensa usted que pasa la solución de fondo o las soluciones de fondo a la situación que estamos viviendo? Mire, lo que yo creo es que debe suceder, y esto, perdone un poco el personalismo, Sí. pero siempre me han dicho que un poco uno hereda algo de su padre. Mi papá siempre hablaba de frente, era conocido por eso, y yo soy igual en ese sentido. Yo Ujú. creo que lo primero que hay que partir es reconociendo la realidad. Aquí no puede, como decía usted recién, patearse la pelota para otro lado, empezar a pasarse la responsabilidad. No, lo primero hay que reconocer las realidades. Y la realidad número uno
es que la ley Estadio Seguro, o conocida como Estadio Seguro, del año 2011 hacia adelante, no ha sido, digamos, no ha tenido el rendimiento que se esperaba. O sea, en el fondo, hablemos de la palabra que a nadie le gusta, pero esa ley ha sido un fracaso en ese sentido. Hay que asumirlo de una vez por todas. Primera cosa. Después veremos si podemos comentar alguna responsabilidad de alguien o no. Pero lo primero es que tenemos que una ley que no funciona para este tipo de casos. Y lo segundo, que haciendo un símil con otras sociedades que tienen ligas mucho más avanzadas con nosotros, yo creo que llegó la hora de que a las barras bravas, no a los hinchas, ni a las barras que son más nobles en su actividad, a las barras bravas, hay que calificarlas como organizaciones criminales, tal cual como ocurrió en Inglaterra, en Argentina y en otros lugares. ¿Y por qué digo eso? Es bastante fuerte y duro, pero yo me gusta hablar con la verdad, porque son grupos pequeños muchas veces, no son, no, así como lo dices, siempre después de los desmanes siempre dicen no, por 10 desadaptados, por 20, son grupos pequeños en realidad, pero son organizaciones criminales, porque está comprobado en distintos hechos aislados, ustedes lo han podido reportear, me imagino, en todos estos años, al tráfico de fuegos artificiales, al tráfico de drogas, se juntan para hacer un banderazo que en el fondo es un turbazo, porque entran ahí al estadio, amedrentan a 2 o 3 cuidadores que muchas veces son de la tercera edad, entran ahí con la intención, entre comillas, de hacer un banderazo, apoyar a ese equipo, pero finalmente lo que están haciendo es ingresar droga, ingresar alcohol, ingresar fuegos artificiales 3 días antes, para que el domingo, digamos, tengamos esta suspensión, estas batallas campales, esta guerra, porque hay gente que en el fondo se escuda detrás de un fanatismo o de una camiseta o de un escudo de una institución para desarrollar actividades delictuales. Y todos lo sabemos, y eso no es ahora, eso ocurre hace décadas. Y hay diputado, una pregunta, porque, bueno, igual que usted, yo también voy al estadio, pago mi entrada, todo. Cuando entro al estadio, por lo general voy con mi hijo y con mi papá. Mi papá, que tiene 75 años y que es un pan de Dios, lo revisan entero, ¿no? A mí también me revisan entero. Y uno dice, bueno que a uno lo revisen entero, ¿no? Muéstrame el bolsillo, qué tiene dentro de la billetera, todas esas cosas, ¿no? Y luego uno se sienta en el estadio y mira a la barra de su club o del club contrario con bengala, con objetos que serían imposibles de pasar con los controles que uno mismo pasó un rato antes. Y uno se hace la legítima pregunta entonces de por dónde pasaron. Y ahí entonces es donde aparece la pregunta, que para algunos es una obviedad, más que una pregunta, de si no hay una suerte de convivencia tácita o a veces subterránea entre las barras y los detentores de los clubes. Mire, yo creo, antecedentes que manejo y también antecedentes de prensa, digamos, de otros tiempos, que justamente lo que acabo de decir, el día del partido está el control muchas veces. Hoy día va a jugar Colo-Colo en la noche con Boca, 400 guardias, no sé cuántas personas. Bueno, ocurre el día del partido, pero pensar en todo ese ingreso de ilícitos que hay, justamente no son el día del partido, la gran mayoría. La gran mayoría son días antes. Entonces hay también ahí un tema de... ustedes lo vieron también con ese famoso, la última vuelta olímpica del hincha de Colo-Colo, que lo bajaron ahí en el féretro. Habían 2 personas en la que amedrentaron, le tuvieron que abrir la puerta, etcétera. Entonces, en el estadio, días antes, prácticamente no hay guardia, no hay registro. Y por eso lo hacen antes, esos banderazos, o los mismos estos personajes van y conocen o amedrentan al guardia del estadio. Teníamos ahí al diputado Solantay, vamos a tratar de retomar el contacto con él porque era muy interesante lo que estaba diciendo a propósito de este tema que estamos conversando, que es la violencia en el fútbol profesional. Diputado, parece que lo tenemos ahí, retomamos el contacto y le damos la palabra. Sí, yo lo he estado escuchando todo el momento, a mí no se me cortó, pero le decía que es prácticamente sabido que todo esto se hace antes, porque justamente el día del partido hay anillos, hay seguridad pública en la calle, hay estos registros que señala usted en su experiencia personal. Entonces esto se hace antes, y por eso es que son verdaderas organizaciones que en el fondo trabajan entre comillas, toda la semana para llegar al día del partido y ser los protagonistas. Entonces acá, y pasando al segundo tema que señalaba usted, sabemos que ahí la gran responsabilidad, también yo lo digo en forma bien clara, la gran responsabilidad de la dirigencia, que nunca tampoco han querido asumir que estas partes de su hinchada, de sus barras,
son organizaciones criminales y ellos en el fondo miran para el techo, no se hacen cargo y finalmente perjudican a su propio club. Y eso nadie lo ha querido enfrentar. Y en el momento en que se pueda enfrentar, lo que hay que hacer es de verdad desarrollar un concepto que se llame o que tenga relación con cambiarle el sentido al espectáculo. El espectáculo tiene que estar, o sea, todo lo que se haga tiene que ser pensado en que el espectáculo es en la cancha, en el partido, en la tabla de posiciones, en los goles, por ejemplo, y no en todo lo que conlleva alrededor del espectáculo, porque estos barristas creen que ellos son los protagonistas. Hablan toda la semana de ellos, hacen noticias con estos banderazos, hacen noticias con estos turbazos, con estos velatorios de hinchas fanáticos, y después el domingo siguen haciendo noticias suspendiendo los partidos por violencia. Entonces, finalmente, el foco está puesto ahí, y aquí lo que hay que hacer, como decía anteriormente, es buscar todas las soluciones, todas las profundas, para poder hacerlo. Y hay algunos ejemplos. Yo personalmente soy partidario del ejemplo de Inglaterra, guardando todas las proporciones, lo que se hizo en la década del 80. Declarar a los hooligans, que eran las barras bravas, fuera de la ley, o organizaciones criminales. Se asoció el Estado, ¿cierto?, con los clubes para poder invertir en seguridad. ¿Y cómo lo hicieron? Allá, yo estoy dando un ejemplo, que a lo mejor aquí podría ser, o a lo mejor no, pero es un ejemplo. El Estado en Inglaterra empezó a invertir en infraestructura de seguridad en los estadios, pero los clubes hicieron un trato para devolver esos recursos al Estado en términos de tiempo. Entonces ahí después la organización de los clubes de la Premier League, que es lo que hizo también, empezó a vender butacas por persona, eliminó las barras, los bombos, los lienzos, todo eso fuera del estadio, butaca por persona. Pero también el Estado se comprometió, hizo también un acuerdo con el fútbol, con las ligas que son también particulares en Inglaterra, para poder tener mayores transmisiones de partidos en la televisión abierta. Entonces hay distintos aspectos que pueden aportar, y tenemos ejemplos donde ha funcionado este tema, para, como decía anteriormente, cambiarle el sentido del espectáculo, que no debe haber salido nunca de la cancha. Sí, ¿cómo ve el espacio para poder avanzar en esta materia? Pregunto desde la ignorancia reconocida en este tema, que la digo al aire, diputado. ¿Hay algún poder fáctico que impida poder avanzar en una legislación más estricta en esta materia? Usted invocaba la necesidad de modificar la ley de Estadio Seguro. ¿Tiene enemigos la idea de modificar esa ley? ¿Por qué no se avanza? Mire, yo personalmente quiero ser muy sincero, no he sentido eso, no he sentido poderes fácticos, ni personas, ni grupos que no quieran avanzar. Yo creo que esto ha sido desidia, que esto ha sido falta, en el fondo, de un espíritu verdadero para poder enfrentar este problema. Es más fácil para las dirigencias, para la sociedad anónima, hacer una conferencia de prensa lamentando los hechos, anunciando querella contra quien resulte responsable y todo ese tipo de cosas, y seguir el domingo programando y no hacerse cargo de esto. Yo creo que acá todos tenemos algo que aportar. Nosotros del Parlamento, con lo que le acabo de decir, derogando Estadio Seguro o cambiándolo, reformándola profundamente, por ejemplo. Y ahí hay varias cosas que tienen que ver, y cruzándola también con todo lo que tiene que ver con el trabajo legislativo para lo que es el orden público en general, porque sabemos que también debemos trabajar lo que ocurre alrededor del estadio, en la semana, inteligencia en la semana, dentro previo a los partidos, una serie de cosas que podemos nosotros ayudar desde el Parlamento. El gobierno, a través del gobierno central o los gobiernos regionales también, puede ayudar a poder y tratar de apoyar en algo de infraestructura para los estadios que son fiscales, que son municipales, con ese sentido de mejorar la seguridad a los espectáculos en general. Y los clubes, que son los primeros responsables, debieran evidentemente primero revisar bien cómo funciona su sistema, asumir sus responsabilidades, invertir grandes recursos en seguridad y finalmente hacer una asociación entre el Parlamento, el Gobierno y la NFP, no como una isla en la NFP como se ha manejado hasta ahora, sino que manejarlo con el sentido que decíamos en el inicio de esta conversación, con un sentido de que el fútbol es una actividad de interés público y que en el fondo también es una actividad noble que merece ser apoyada en ese sentido para poder sacarlo de este secuestro que se ve, digamos, que está secuestrado
por la violencia en los estadios y por grupos que se denominan barristas, pero que finalmente son criminales, son delincuentes. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado por la región de Coquimbo, integrante de la Comisión de Deportes, Marco Antonio Zulantay, bueno, sobre la situación de la violencia en los estadios de fútbol profesional. Obviamente el hito que convoca es lo ocurrido en el último clásico universitario, pero el problema es más de fondo y es más de larga data. Bueno, en ese contexto han surgido críticas a la actual administración de Estadios Seguros, diputado, y bueno, uno debería conceder al menos que ha sido una gestión de muy bajo perfil, ¿ah? La encargada es prácticamente desconocida para la opinión pública. Pero también hay quienes apuntan a una cuestión más de fondo según la cual Estadio Seguro siempre habría sido un plan más bien como de fachada, que tiene escasas atribuciones, que es más bien para satisfacer ciertas pulsiones mediáticas que para incidir efectiva y profundamente en la solución del problema. ¿Qué podría decir en un sentido y en el otro? Bueno, lo primero es que coincido con usted, la directora de Seguro, Pamela Venegas, estuvo una sola vez con nosotros en la comisión y coincido en que ha tenido un bajo perfil en su periodo. No, yo no la culparía a ella de lo que ocurre o de la falencia de este programa, porque yo creo que esto jamás ha funcionado así derechamente, desde el 2011 hacia adelante. Puede haber tenido la mejor intención de todos los parlamentarios que participaron en esa moción de ley, qué sé yo, pero no finalmente no ha funcionado, ni ahora, ni antes, ni al principio. Entonces, lo primero es reconocer ese tema. Lo segundo es que justamente, si nosotros tomamos en cuenta que esta ley ni siquiera se llama Estadio Seguro, es de comportamiento, de espectáculos masivos, tiene otro nombre. Entonces, finalmente, no es una ley exactamente diseñada para atacar justamente o atacar y erradicar la violencia en los estadios exactamente como lo que nosotros hubiésemos estado esperando. Es una ley que, como lo decía usted, es media como que se hizo de buenas intenciones, como que se pensó en hacer de una forma, pero finalmente salió de otra. No tiene... Le voy a poner un ejemplo. En el caso personal, el año pasado yo ingresé 5 proyectos de ley de artículo único, muy simple, para poder ayudar a estos que están ahí en la comisión y que ahora ya acordamos que van a tener prioridad por lo que está sucediendo ahora, por mientras no se haga una reforma más profunda del fútbol. Por ejemplo, yo proponía ahí, o propuse, tengo un proyecto de ley ahí, en que las personas que están condenadas por violencia en los estadios vayan a la comisaría una hora antes, firmen y después se retiren una hora después, como es en Argentina, en Inglaterra, en otro lado. Por ejemplo, eso no está en la ley de Estadio Seguro hoy día. O aquellos barristas o esas personas que fueron también condenadas por la ley de violencia en los estadios, cuando su club tenga que salir a jugar al extranjero, tengan arraigo nacional, por ejemplo. Ese tipo de iniciativas que, como le decía, son de artículo único, son de corrección, no están en la ley actual. Y ahí se denota de que la ley de comportamiento, los espectáculos masivos, etcétera, no fue pensada en esto, no tuvo a la vista el comportamiento violento de estos grupos que ya se tomaron las barras o las barras bravas de los principales equipos de Chile. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer es justamente sentarse, revisar bien, y si hay que cambiar todos los artículos, hay que hacerlo, pero orientado a la actualidad, al contexto actual que estamos viviendo de violencia y a la forma en que se está produciendo esta violencia en los estadios. En resumen, diputado, y para finalizar esta entrevista, en un ejercicio ficcional, yo le entrego en este momento a usted una varita mágica, ¿ya? Y usted con esa varita mágica puede tomar las 3 decisiones más urgentes e importantes para combatir la violencia en los estadios. ¿Cuáles serían esas medidas? Lo primero, en el Parlamento, reformar profundamente la ley y que se llame Ley de Violencia contra la Violencia en los Estadios de partida y que vaya artículo por artículo específicamente orientada a eso desde el Parlamento, lo primero. Y lo segundo, que en el gobierno se pueda crear algún tipo al alero, la Subsecretaría del Interior, algún tipo de oficina que pueda ir monitoreando este tema, no exclusivamente, pero por lo menos dentro de algunas atribuciones, para que no sea, como decía anteriormente, una ley que esté dando vueltas sin ser monitoreada, sin ser apoyada. Que en el fondo el gobierno esté pendiente también del cumplimiento de esta ley. Y en tercer lugar, que sería el más importante en este caso, yo también, a través del Ministerio de Justicia,
empezaría con una fiscalización a la corporación de la NFP, revisión de las leyes de sociedad anónima y todo lo que corresponde al fútbol chileno, y definitivamente hacer acuerdos, pero también con borde, con límite, respecto hasta dónde es la actividad privada, hasta dónde es el interés público, y poder así en el fondo también fiscalizar y darle las responsabilidades que necesitan asumir los dueños de los clubes, las sociedades anónimas, ¿cierto? Porque es una actividad privada, y en ese sentido también hacerla cumplir a través de esa fiscalización con el Ministerio de Justicia, que es lo que corresponde en el caso de la NFP, que es una corporación. Bueno, diputado Marco Antonio Ollantay, le queremos agradecer por esta entrevista y aprovechamos por su intermedio de mandar un saludo a su padre y papá, sí, que lo vio jugar, y no se olviden que fue seleccionado chileno también, gran entrenador y pedagogo. Así es, muchas gracias, Patricio, por el saludo. Yo se lo voy a decir porque yo tengo la dicha de tenerlo conmigo, lo veo todos los días. Así es que cada vez que algún colega, digo colega, yo soy periodista de profesión, Sí, pues, lo sabemos. algún colega, exacto, de radio, de medio escrito, qué sé yo, siempre me preguntan, porque hasta hace muy poco mi papá estaba muy activo en los medios, Sí. todavía como líder de opinión, y siempre me preguntan por la salud de él, y yo le digo, papá, le mando saludo tal persona, de tal medio de comunicación. Y él se recuerda y siempre me dice, cuando hables con ellos, dale muchos cariños también de parte mía. Así que Bueno. yo se lo voy a transmitir, y también les transmito que siempre él se acuerda de todos ustedes. Bueno, entre otras cosas, hijo ilustre de Coquimbo, a José Ollantay. Muy bien puesto el reconocimiento ahí. Así es. Diputado, muchas gracias, que esté muy bien. No, gracias a ti, Patricio. Un saludo a todos los oyentes de Radio Universidad de Chile. Ahí estaba el diputado Marco Antonio Ollantay, de la región de Coquimbo y de la Comisión de Deportes, haciéndonos sus señalamientos. Hay que decir que el diputado Ollantay, por razones probablemente biográficas que son